Vamos a continuar con la serie de análisis crítico de la dialéctica. Nos habíamos situado en el libro de Hegel, Fenomenología del Espíritu, cuyo subtítulo es Ciencia de la Experiencia y la Conciencia. Subtítulo que aclara de qué se trata, cuál es el contenido de esta exposición dialéctica. En esta segunda entrega vamos a hablar de un apartado importantísimo, quizás el más denso, más sugerente e irradiante, cuyas proyecciones filosóficas y teóricas, inclusive políticas, se han dado lugar en distintas interpretaciones, inclusive en distintas acciones políticas. Estamos hablando del apartado de señorío y servidumbre que se encuentra en el capítulo sobre autoconciencia. Bueno, cuando pasamos de la exposición de la conciencia o de la dialéctica de la conciencia, o si ustedes quieren, de la experiencia de la conciencia, y entramos a la esfera de la autoconciencia, la superación de la contradicción o de las contradicciones, porque en realidad son múltiples, y en la misma exposición de Hegel aparecen esas múltiples contradicciones, esa intensidad dialéctica de extrañamiento y de ensimismamiento, de inmanencia y trascendencia, podríamos decir a la vez. Pasamos no solamente a lo que vulgarmente se ha mencionado como síntesis de la tesis y de las antítesis, sino a una síntesis, a una sintetización, porque tendríamos que hablar en términos de verbalización de una esfera a la otra. Y la autoconciencia es la esfera donde una autoconciencia se reconoce en otra autoconciencia, si ustedes quieren, en su semejante, y se reconoce en otra autoconciencia en la medida que las autoconciencias asumen el reconocimiento mutuo. Es decir, la función o el eje más importante de este devenir dialéctico es el reconocimiento. Es decir, una conciencia es autoconciencia cuando se reconoce en otra autoconciencia. Y eso ocurre a través del reconocimiento, y el reconocimiento supone, pues, la igualdad. Porque la autoconciencia se descubre en la autoconciencia, se mira en la imagen de la otra autoconciencia, pero también, digamos, podemos decir, como lo dice Hegel en la exposición, se desdobla, pero también se repliega. Y por lo tanto la autoconciencia aquí tiene distintas tonalidades conceptuales, como autoconciencia en términos singulares, como autoconciencia en términos de su duplicación y su enfrentamiento, como autoconciencia en términos de su universalización. Estos movimientos vamos a ver y observar a lo largo de la exposición de la fenomenología del espíritu. Bueno, ante todo tenemos que tener en cuenta que estamos ante una exposición filosófica, ante una exposición filosófica especulativa de la dialéctica, sino la dialéctica misma ya una especulación. Y hablamos de especulación no en el sentido peyorativo, sino en el sentido más pleno de la palabra, en el sentido, si ustedes quieren, positivo, en el sentido de la especulación de la razón. Es decir, como hemos dicho antes, estamos ante un filósofo ultrarracionalista. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un cartesiano.
o un consumado cartesiano de ninguna manera. Lo interesante de Hegel, teniendo en cuenta ahora una lectura desde la perspectiva kantiana, es de que si bien defiende a la razón, defiende la dominancia de la razón, obviamente en sentido hipotético, teórico, frente a las demás facultades, con las que tiene composición y concurrencia, la intuición sensible, la facultad de la imaginación, y el conjunto de facultades que tienen que ver con la estructura del sujeto, si bien defiende ante el relativismo que pone Kant en mesa en relación al conocimiento, donde la facultad hegemónica no es la razón sino el entendimiento, si bien Hegel se coloca como el defensor de la razón y lleva el extremo de esta defensa al saber absoluto, en Hegel se nota una intensidad, una concurrencia intensa del resto de las facultades que constantemente en la exposición de Hegel tienen que ser sometidas a la razón, pero se hace a través de un esfuerzo filosófico, de un esfuerzo especulativo. Hegel obviamente en su narración logra los desenlaces que benefician a la razón, siendo ya la razón la esfera superior de síntesis, si ustedes quieren, después de la esfera de la autoconciencia, en el camino a la esfera del espíritu y en el camino a la esfera del saber absoluto. Si bien, digamos, en la narrativa filosófica dialéctica, Hegel expone de esta manera, esto no quiere decir que ha resuelto en términos efectivos la intensidad, la concurrencia, sus propias contradicciones, de ninguna manera. Si hacemos una lectura atenta, vamos a encontrar una tormentosa vivencia y experiencia de Hegel, de la conciencia de Hegel, ante los desafíos que tiene. Eso es lo interesante de Hegel. Es decir, en el mismo Hegel vamos a encontrar una deconstrucción de Hegel, la posibilidad de la deconstrucción de Hegel, precisamente por la maravillosa exposición especulativa que tiene de la dialéctica. Ya dijimos que no hay una dialéctica superior a la de Hegel. La marxista no es una exposición superior de la dialéctica de Hegel como supone Althusser de manera demagógica, académica. Sencillamente es un uso de aspectos de Hegel en términos de determinadas soluciones que ya se encontraban en Hegel, que son aquellas soluciones que podemos llamarlas de la objetivación, del extrañamiento, de la materialización. Pero eso es una parte, pues, del Hegel. Es decir, no puedes usar a Hegel contra Hegel y querer haberlo superado. Esos son los devaneos vulgares del marxismo. No de Marx, porque Marx conocía muy bien a Hegel y nunca ha pretendido que su exposición sea una superación de la dialéctica de Hegel, aunque hace una crítica de la filosofía dialéctica de Hegel, de la filosofía del Estado de Hegel, pero no hace con la intención de superarla filosóficamente, sino más bien superarla en términos de ciencia, o sea, de la pretensión de ciencia, de crítica de la economía política. Marx es otra cosa. Bueno, pero aquí estamos hablando de Hegel, y al hablar de Hegel, lo que nos interesa es lo que hemos dicho ahora. Este famoso apartado que en términos de Kojev se llama la dialéctica del amo y el esclavo. Muy bien, pero entonces, ¿cómo se da el reconocimiento? El reconocimiento no se da de manera racional,
sino a través de una lucha, de una guerra, a muerte, entre las dos conciencias, si ustedes quieren, o conciencias o autoconciencias, perdón, todavía inhibidas. Es decir, todavía no conscientes de su autoconciencia, de su condición de autoconciencia y de su necesidad de reconocimiento. Es decir, se enfrentan en una lucha a muerte por la dominación. Bueno, hay varias alternativas y entre ellas es de que ambos mueran. Y si ambos mueran, digamos, ahí todo termina. No hay posibilidades para el desenvolvimiento y el despliegue y el desarrollo mismo de la conciencia, en autoconciencia. Si uno de ellos muere y el otro queda, digamos, estamos ante una solución o un desenlace de desolación. Tampoco hay, entonces, la posibilidad del desarrollo de la conciencia y la autoconciencia. En una tercera alternativa hay cuando se renuncia a una lucha a muerte, llevar la lucha a muerte hasta sus últimas consecuencias, cuando, digamos, de los sujetos enfrentados, uno renuncia a la dominación y se somete, es vencido, y el otro sujeto es victorioso. Uno se convierte en el señor y en otro en el siervo. Uno enseñorea y el otro se somete. Uno es el amo y el otro es el esclavo. Entonces, ¿qué se llama? En este proceso hacia el reconocimiento y hacia la autoconciencia, tenemos un movimiento intenso y contradictorio y dramático que nos lleva precisamente a la dominación. Pero también nos lleva al conocimiento. Eso es lo paradójico. Más que paradójico, es lo asombroso de Hegel, porque dice que el miedo a la muerte nos lleva al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? Al conocimiento de la lucha, al conocimiento de la guerra, al conocimiento de esa relación o al conocimiento de la vida, porque usa ese concepto de la vida que aparece precisamente como contexto, pero también como substrato y entramado de toda esta dialéctica. Entonces, ¿conocimiento de qué? Diremos hipotéticamente, bajo nuestra interpretación, que se trata de un conocimiento de la conciencia en su trámite como realización de la autoconciencia. Entonces hay un conocimiento, y en ese sentido, digamos, el temor permite el conocimiento, pero el temor también inhibe a su vez el conocimiento, porque en la medida que hay miedo, digamos, el conocimiento es limitado. Solo el conocimiento puede llegar a expandirse, a ser más pleno, para decirlo de esa manera, en la medida que se libera del miedo. Pero esa liberación del miedo no viene por el lado de, aquí fíjense, interesante, de la racionalización de la conciencia o de los razonamientos de la conciencia, sino viene por otro lado, es decir, por otro descubrimiento, por otra relación. El amo no puede gozar de manera inmediata de la satisfacción de su apetencia, porque si lo hace, agota, consume de manera inmediata la posibilidad de la perduración de la dominación, que en este sentido, en el sentido de la exposición de Hegel, es el ámbito económico. El amo tiene que renunciar al goce y por lo tanto permitir el diferimiento del goce. Y ese diferimiento del goce es el trabajo del siervo. Pues el siervo al trabajar produce el objeto de la apetencia. Y eso implica precisamente la perdurabilidad de la dominación, pero que se da en este caso en sentido de un despliegue económico, de un desenvolvimiento económico. Y en ese sentido, digamos, hay una relación distinta con el objeto, producto del trabajo del amo y del
esclavo, del señor y del siervo. El señor ve al objeto como objeto de la apetencia, en tanto que el siervo o el esclavo ve o tiene la posibilidad más bien de ver no solamente como objeto de la apetencia del amo su producto, sino que su producto termina siendo efectivamente producto de la creación, de la potencia del siervo, del trabajo del siervo, del trabajo del esclavo. Y en ese sentido puede encontrarse como realización de su propio trabajo, y cuando se encuentra como realización de su trabajo, se encuentra ante la posibilidad de la autoconciencia. Es decir, aparece como creador. Y ahí es donde, en la exposición de Hegel, el siervo, el trabajador siervo, el trabajador esclavo, tiene un horizonte mayor que el propio amo, el propio señor. Porque si bien el señor domina, tiene una conciencia esclava, eso dice Hegel. Porque no puede conocer al objeto más que como objeto de la apetencia. Fíjense entonces, aquí hay distintas tonalidades del conocimiento. En tanto que el esclavo, el siervo, el trabajador, tiene la posibilidad de conocer al producto desde la perspectiva de su realización, de su materialización, de su transformación. Y en ese sentido también se transforma su condición, es decir, su conciencia llega a intuir, si ustedes quieren, la posibilidad de autoconciencia. Y en ese sentido, digamos, aparece otra posibilidad, que ya no es el de la revancha, el de volver a la guerra a muerte, para ser él el amo, sino la posibilidad de prescindir del amo, porque el creador es el esclavo, es el siervo, es el trabajador, y al ser el siervo, el trabajador, el creador, entonces descubre las posibilidades de esta relación. Es decir, para decirle de otra manera, descubre las posibilidades políticas y culturales de esta otra relación que podemos decir anidan en la economía. Vamos a dejarlo ahí, digamos, puesto que nosotros también tenemos una crítica de la economía política, pero no como Marx, sino como una crítica de la economía política generalizada, ampliando y continuando las consecuencias de la tesis y la teoría y la interpretación de Georges Bataille. Bueno, entonces, estamos ante, digamos, una especie de subversión, o la posibilidad de una subversión, pero una subversión ética, una subversión cultural, pero también una subversión, digamos, que trasciende la propia economía, que podemos decir que se trata de una subversión no solamente política, sino social. Y en ese sentido, digamos, la conciencia con posibilidad de autoconciencia, o esta conciencia en ciernes, de esta autoconciencia en ciernes del siervo, demanda reconocimiento. En este trámite, el amo tiene las siguientes alternativas: quedarse en la ilusión de la dominación, siendo, a pesar del dominador, conciencia esclava, o abrirse a la autoconciencia. Y solo puede hacer en la medida que se reconoce en la otra autoconciencia. En la medida que, al reconocer la autoconciencia entre las dos autoconciencias, en esta parte, en este trámite más bien, en este desenvolvimiento, donde asistimos a las desventuras de la conciencia desdichada o a la conciencia desventurada, donde, digamos, tenemos la duplicación, pero también el enfrentamiento, el desgarramiento y la contradicción, donde se tiene que resolver de una u otra manera. Si no se resuelve esta contradicción, volvemos a la guerra a muerte, y por lo tanto repetimos el círculo vicioso de la dominación, y de lo que se trata precisamente es salir de él, llegar a la autoconciencia,
a la universalidad de la autoconciencia y solamente se puede ser a través del reconocimiento de la libertad, de la realización de la libertad. Fíjense lo interesante que es esta exposición de Hegel. Independientemente de que comportamos o no, digamos, sus consecuencias empíricas y políticas, volvemos a decir que no podemos olvidarnos de ninguna manera que se trata de la experiencia de la conciencia, de la dialéctica de la experiencia de la conciencia, de entonces de la fenomenología del espíritu. Estamos hablando del devenir conceptual, no estamos hablando de la historia efectiva, tampoco de la historia política y tampoco de la historia económica. Si bien no Kant, sino Hegel, si bien Hegel tiene en cuenta, o tiene como referencia la economía política británica y la Revolución Francesa, es decir, tiene como referencia el mundo efectivo, lo que él está desarrollando en sus posiciones y en su reflexión dialéctica es la historia conceptual, la historia del espíritu, la fenomenología del espíritu, es decir, el devenir conceptual que para él, extremo racionalista, pero con la intensidad que hemos señalado desde la perspectiva kantiana, en concurrencia y en composición y en contraposición con las otras facultades, pretendiendo que la facultad de la razón sea dominante, cuando no lo es, pero puede ser en la narración de la filosofía especulativa dialéctica de Hegel. Entonces, cuando nosotros asistimos a la exposición de Hegel, lo que le importa, lo que es importante, lo que es dominante, lo que es supremo para Hegel es el recorrido, el desenvolvimiento, el devenir de la razón, y esto viene como devenir conceptual, como historia conceptual, desde la certeza hasta el saber absoluto. Entonces estamos asistiendo precisamente a una exposición de una interpretación de una perspectiva racional, aunque dramática, inclusive trágica. Si tenemos en cuenta esta lucha a muerte entre el amo y el esclavo, estamos asistiendo a una exposición epopeica, a una epopeya de la razón, una exposición conceptual desde la perspectiva precisamente de lo que para Hegel es lo fundamental, la historia conceptual. Y en ese sentido podemos decir que no solamente Hegel es un ultrarracionalista dramático, porque además tiene como contraposición, o más bien tiene como ejercicio, como incorporación, esta sensibilidad, este apasionamiento, inclusive esta pasión, este camino pasional de la vida, muerte y resurrección de la razón y del concepto, que es una especie de paralelismo conceptual, del metaforismo conceptual, de la pasión de Cristo. Es decir, Hegel no deja de ser cristiano y no deja de usar metafóricamente estas referencias, estos acontecimientos religiosos como substratos de su propia exposición conceptual, racional, dialéctica. Entonces, estamos ante una exposición maravillosa. Ahora, nosotros como críticos de la dialéctica, al respecto de esta parte de la exposición de la dialéctica, fuera de mantener nuestra crítica a esta perspectiva especulativa de la filosofía y de la dialéctica, fuera de demandar sobre todo el reconocimiento pleno de la historia efectiva, del mundo efectivo y de la realidad efectiva, que también son conceptos, fíjense, hegelianos, pero conceptos hegelianos para ser subordinados al mundo de la
teoría, el mundo de la especulación teórica, filosófica. Fuera, digamos, de esta crítica de la dialéctica que mantenemos, y además reconociendo el carácter irradiante, las proyecciones y las posibilidades teóricas, interpretativas y políticas de la metáfora de la dialéctica del amo y el esclavo, vemos algunos problemas en este apartado. Además, vemos problemas desde el punto de vista de la propia interpretación filosófica. Es decir, hay lagunas en la exposición de Hegel. Es decir, muy bien, ¿cómo pasamos de la lucha a muerte a la lucha por el reconocimiento? Si bien, digamos, tenemos una exposición minuciosa de las contradicciones, del desarrollo de las contradicciones, del devenir de las contradicciones y sus superaciones, no son del todo convincentes, porque estamos en ámbitos completamente distintos, un ámbito de carácter de guerra bélico y un ámbito de carácter político, si ustedes quieren, de reconocimiento. Pero no solamente político, sino también cultural, que son mencionados como posibilidades y como ámbitos inherentes y concurrentes en la exposición de Hegel. Entonces, ¿cómo se pasa de un lado a otro? Es decir, ¿cómo se resuelve el problema? Y cuando llegamos precisamente a la universalidad de la autoconciencia y por lo tanto a la realización de la libertad y por lo tanto a la realización del reconocimiento, antes de pasar a la esfera de la razón, como que queda vacío. Es decir, como que se ha dado un salto sin haber pasado por las gradaciones que supone la misma exposición minuciosa dialéctica de Hegel. Entonces, podemos decir que Hegel tampoco ha resuelto estos problemas. Y obviamente, no podemos de ninguna manera caer en dos lecturas esquemáticas y simples, una menos simple que otra. O sea, no se puede reducir las connotaciones filosóficas y teóricas de la guerra a muerte, de la lucha a muerte, que tiene contextos culturales también, a la lucha de clases, que evidentemente sabemos desde Foucault que es una prolongación de las luchas de razas, entendiendo razas como nación en el sentido consanguíneo, no en el sentido de Estado-nación. Y tampoco podemos, digamos, reducir esto a la interpretación mucho más vulgar, mucho más simple, liberal, que el reconocimiento tiene que ver con el Estado de Derecho o con el Estado liberal. Es decir, son usos que podemos llamar ideológicos, uno con más perspectiva, con más argumentos en la medida que la guerra a muerte implica de alguna manera en una narrativa política y una narrativa ideológica la lucha de clases. En el otro caso, en el caso liberal, es una interpretación excesivamente forzada. No se puede convertir a Hegel en un liberal, aunque es un defensor del Estado, de la filosofía del Estado como síntesis, consciente, si ustedes quieren, de la pluralidad de la sociedad. Porque, digamos, las connotaciones son abundantes en la fenomenología del espíritu, las consecuencias teóricas también, las consecuencias histórico-políticas y culturales también. Y por lo tanto lo que habría que hacer precisamente es ahondar en la deconstrucción o en la interpretación crítica de Hegel, inclusive en interpretaciones no críticas, interpretaciones hegelianas se debería profundizar y llenar esas lagunas y esos vacíos y tratar de resolver cómo se pasa de la lucha a muerte a la lucha por el reconocimiento y qué implica eso.
qué implicaciones tiene, si ustedes quieren, desde la perspectiva política, como consecuencias de lo que implica la democracia. Tenemos una clave en Marx, en su crítica de la filosofía del Estado de Hegel, cuando dice que la realización dialéctica, de la contradicción dialéctica entre Estado y sociedad, no se realiza con la supremacía del Estado, sino con su destrucción. Que la realización de la libertad, en sentido pleno de la palabra, no es el Estado, sino la destrucción del Estado. Entonces ahí tenemos, digamos, una clave que habría que trabajar teóricamente, ya tanto desde una perspectiva, si ustedes quieren, filosófica, pero también desde una perspectiva que va más allá de la filosofía, que es crítica de la filosofía y crítica de la dialéctica, tanto en su sentido hegeliano como en el sentido marxista, más bien rescatando una visión ácrata. Tendríamos que sacar las consecuencias teóricas efectivas, en términos históricos, en términos culturales, en términos económicos sociales. Y eso implicaría, digamos, pensar la radicalidad de una superación más bien civilizatoria. Nosotros quedaríamos aquí en esta exposición y esperemos que hayamos cumplido no solamente con las expectativas de los que escuchan y ven este audiovisual, sino con nuestras propias expectativas críticas.